Muy buenas tardes a la afición de HipicaTV, también a la de EquinEdge. Bienvenidos a este show de pronósticos para el Pick 5 de Gulfstream Park. Y si tenemos chance, quizás hablamos hasta del Pick 6 con Scotty McKeever y Pascual Artiles. Hoy Gulfstream Park con $50,000 garantizados para el Pick 6 y un late Pick 5 que ayer pagó $14,000. Scotty acertó 3 de 5, acertó 2 ejemplares de buen dividendo. Las bases, los singles corrieron bien, estuvieron cerca, faltó un poquito de suerte, igual iba a pagar bien ganando las bases, así que bueno, vamos a intentarlo hoy de nuevo. Buenos días, Scotty, buenos días, Pascual. Hola, buenos días. Buenos días. So let's start. Hoy hay 11 carreras en Gulfstream Park. El late pick 5 inicia en la 7ª carrera. Let's hear Scotty starting his analysis. A la derecha, el ticket generator con el late pick 5 inicial de Scotty. Well, you can see I'm using, the system is using 4 horses if I try to stick within the $80 budget. But I do think the EquinEdge long shot, probably has to be used. I'm trying to fit this 2-horse in here as well. But I will say 8-1 on the odds makers morning line on Batter Up Bud. I think this horse is going to sit right behind a very contentious pace between the 2 and the 3 horse. And I think that Batter Up Bud might shock them here. It's also EquinEdge's second pick, but I would try to use the 2, 3, 5, 7, 8. But I do like the 5 some. Así es, Scotty hablaba de la primera pata de la secuencia. La sugerencia del sistema es utilizar el 3, el 5, el 7 y el 8. Él los va a mantener, aunque él piensa que el paso de la carrera que va a ser muy rápido, como pueden ver en la columna Pace, el 3 y el 2 tienen más de 90. Y se sospecha que pudiera haber mucha rapidez al comienzo, una pelea intensa. Y el número 5, a él le gusta mucho particularmente. Ayer Quite Ready sorprendió con un dividendo de 13-1 en la pizarra. Y el día de hoy pareciera que es este caballo, Batter Up Bud, el número 5, segunda selección de los picks de EquinEdge en la parte superior de sus pantallas. Adicionalmente, 29% de probabilidad de ganar, de 8-1 en el Money Line, 4-1 en el Money Line, pero de EquinEdge. Este número 5, al igual que Quite Ready ayer, hay que colocar los tickets, puede ganar con buen dividendo, y él refuerza con uno de los favoritos, el número 7, If Not For Luck, y también colocó al caballo Picking Up Pennies, el 3, que pudiera sorprender. Vamos a escuchar a Pascual y los números que le gustan en esta séptima. Bueno, el número 7 es uno de los que me gusta. El detalle es que va a correr la milla por primera vez. Su trainer ciertamente no está tan mal. Tiene un 17% a la hora de subir a sus ejemplares de la corta a la larga. Así que me gusta mucho este caballo de Marcial Navarro. Y aquí Juan Alvarado presenta un par de ejemplares. Si miramos a Hércules, el número 4, corre muy bien la tapeta y corre muy bien la distancia. Y en el caso del número 8, que va a conducir Edgar Pérez, solo tiene una victoria en la tapeta, pero el detalle es que en la penúltima corrió un stake de $150,000 y en la última estuvo por encima de esta agrupación. Lo devuelven a la tapeta. Sus actuaciones ciertamente no han sido tan buenas, pero mucho cuidado con estos dos presentados de Juan Alvarado en la carrera número 7. Así es. Pascual likes several horses in this race. He thinks that the horses from Javier Alvarado could be a surprise, upset, but he likes to multiply, to add several horses in this race. Vamos a hablar de la 8ª carrera, Race 8, segunda pata de la secuencia. Aquí vemos un single, el número 6, My Man Flint, que coincide con nosotros. A mí me agrada también My Man Flint. Let's talk about My Man Flint, Scotty. All right, Rohan Crichton claimed this horse last time out. You can see for $20,000, Edgar Perez jumps aboard. I just think this horse is too good for them. My Man Flint's going to be my single. Ran a nice race last time out, going the same surface and distance, and connections are good. Has a decent win percentage. The GSR is good. 5-2 on the EquinEdge morning line, and I think this horse is going to be very tough to beat and has some class as well. You can see he has the highest SOR too of 52. So My Man Flint, that's going to be my single in a very tough sequence, by the way, too. This could pay really good, this late pick 5. So, but I'm going to stick with My Man Flint as my best bet of the sequence.
Así es, bueno, My Man Flint es el best bet, la base de Scotty para esta secuencia del AP5, que al igual que ayer bien complicada, ayer pagó, repetimos, $14,000. Él piensa que este caballo que fue reclamado por Rohan Crichton va a mejorar bastante. Un ejemplar que es la genética más alta, el GSR, la fuerza genética más alta con 63, una de las más altas. El número 1 es el que tiene más alto número con 66. Tiene un buen porcentaje para ganar la carrera. Lo único es que no está en los EE Picks, pero es un ejemplar que también a mí me agrada mucho. Y la verdad es que esta carrera, como puedes ver los porcentajes, 15%, 16%, varios los caballos, o colocas todos o colocas una base. Él se arriesga con My Man Flint, que yo también pienso que va a ganar la carrera. ¿Qué opinas tú, Pascual? Sí, pareciera tenerlo todo, aparte que la efectividad del trainer a la hora de claimear y correr con ellos por primera vez de 41%, que es muy alto. Es un porcentaje buenísimo. Yo creo que si se pierde podría ser con el de Safi Joseph Jr., que viene a reaparecer, viene con buenos trabajos. El último, el 2 de julio, fue 46, 4 en 4 furlongs. Fue el cuarto mejor trabajo de 78 esa mañana en Palm Meadows. Si se lo gana alguno, pudiera ser ese número 3 que reaparece con Edgar Sayas y que ya ha corrido la distancia en 2 veces y lo ha hecho bastante bien. Pero sí, me gusta la base. A Pascual le agrada el caballo My Man Flint. Pascual likes My Man Flint also. My second pick, and is the second pick for Pascual. The horse Granny makes sense. He thinks that is an alternative, but the risk is on My Man Flint. Así que el 6, My Man Flint como base. Pascual sugiere al 3, que también en nuestra segunda selección, Granny makes sense como una opción para los que no quieran arriesgarse con el 6. Let's go to race 9. Es la tercera pata de la secuencia, la novena carrera en Goldstream Park, una 1070 yardas sobre la tapeta. You are adding 4 horses, Scotty. Well, you can see this is a really tough race on paper. You've got a field of 9 horses in here. And it's interesting, if you look at the jockey trainer combinations here, you can see Jaramillo gets off the 10 horse and Barrios gets off the 5 and the 6, and Gonzalez gets off the 8. So there's a lot of moving parts. And when you look at the jockey trainer combination, 30% with Jaramillo and Barbosa and 25% with Barbosa and Vasquez. So on paper, it's a very tough race. I settled in on the 1, 2, 4, and 5. No doubt that the 10 horse can win top EquinEdge pick, but I think I've got this race between the 1, 2, 4, and 5. That's what I think. But I kind of like the 4 horse Cashier's Check, who's the EquinEdge second pick. In the race, I think Cashier's Check is the horse to beat. But look at the top win percentage is only 19% with the 4 horse. So I'm going to try. You have to. You can see what I did in race number 8. Taking a single in a race that looks wide open. Well, only covering 4 horses in here. So if I can get by those 2 legs in what appears to be really, really tough races, then you can spread in some of the other legs. And so that's the key. If you don't get by these tough races, then you lose. But if you do get by these tough races, you can get a nice payout, because most people are spreading a lot in both of these race number 8 and race number 9. Así es, Scotty habla de que en esta carrera tiene el 1, el 2, el 4 y el 5. Él piensa que Cashier Check es el caballo a batir. Al igual que en el caso anterior con My Man Flint, el número 6, tiene solo 19% de probabilidad de ganar. Este sí está en los picks de EquinEdge. En la parte superior es el segundo pick, Cashier Check. Víctor Barbosa, un entrenador muy efectivo. Ahí vemos que Misael Jaramillo no lo va a conducir este ejemplar por el percance que tuvo ayer. Misael Jaramillo spilled for a horse yesterday. Está recuperándose. Esperemos en el nombre de todo el equipo de EquinEdge y HipicaTV que Misael Jaramillo tenga una recuperación satisfactoria. No lo va a conducir, pero este caballo tiene mucho chance para ganar la carrera. Y Scotty hablaba de que al igual que la octava carrera, la novena es una carrera para multiplicar probablemente. Sin embargo, si uno quiere acertar un buen dividendo, uno tiene que correr riesgo en estas carreras difíciles que son la octava y la novena. La mayoría de las combinaciones que van a apostar en esta late pick 5 o pick 6 van a tener varios caballos en la octava, varios caballos en la novena. Si nosotros nos arriesgamos un poco en estas carreras difíciles, podemos en las otras buscar una sorpresa, y si tenemos un poquito de suerte y acertamos la octava y la novena, que son 2 alcabalas, pudiéramos obtener un ticket con un excelente dividendo, Pascual. Sí, pareciera una carrera hecha para Víctor Barbosa Jr. y para Ken Sweezy, ¿no? Para cualquiera de los dos. Tienen 2 presentados cada uno en la competencia. Y estoy de acuerdo, aquí yo agregaría lo más que pudiera, más allá de estos 4. Creo que Mr. Leonardo viene de correr muy bien sus últimas 2 carreras, un caballo con chance, lo hace bien en la tapeta.
Merlín, ciertamente sus actuaciones en tapeta dan algunas dudas, pero viene de correr 2 carreras sin LASIK. Hoy le vuelven a colocar la medicamentación. Colocan a Edgar Sayas arriba. Es una carrera para multiplicar con la mayor cantidad de caballos posibles. And by the way, too, real quickly, Alfredo, if you see here, the 4 horses that I'm using are both Victor Barbosa and Kent Sweezy horses, right? Look at that. You can see clearly. So, we're relying on 2 trainers. Así es, enfatiza Scotty lo que decía Pascual, que está basándose el pronóstico en esta carrera con el tenor Víctor Barbosa Jr. y Ken Sweezy, los 2 ejemplares de cada entrenador en el ticket, y ligando que entre ellos 2 se resuelva esta carrera que es muy complicada. Pascual mencionaba a Mr. Leonardo, Empire Builder, que en uno de los programas de EquinEdge fue indicado como long shot y ganó. Es una carrera abierta, incluso el caballo Merlín, el número 10, también tiene chance, pero let's try to hit it with 1, 2, 4, 5. Vamos a tratar de acertarla con el 1, el 2, el 4 y el 5 con Víctor Barbosa y Ken Sweezy. Let's go to race 10, que es la penúltima del día. Es el Carryback Stakes, una carrera bastante interesante. Lamentablemente, Misael Jaramillo no va a conducir a Octane, va a ser Edgar Sayas. Es un caballo que reaparece, ganó 2 de las gemas de la Florida Stakes el año pasado. Let's talk about this very difficult race, Scotty. So this race is really all about the 1-horse Octane. And you can see Jaramillo actually gets off of the 3-horse King Crab, who got a nice 2nd place finish. You can see the last 3 races, Jaramillo has ridden this horse and gets off. Remember that Jaramillo is not riding today because he's accident. Oh, so he's off today. Well, he was going to get off of these horses. So I'm not sure who's going to be. Who's on the 1? Do we have that? Sayas. Sayas is on the 1. Okay. So here's the thing, though. If you look at Octane, this is a horse, the type of horse that I try to beat all the time. Now, this was a very nice 2-year-old, but this horse has been facing only 2-year-olds. It's been off since September. And many times, some horses develop at a younger age. Now you're talking about well into this horse's 3-year-old year, and this horse now is coming back. So it has to face 3-year-olds. So it's facing a little bit older horses, but we don't know what this horse can do. 1, 2, it's on the rail. 3, it most likely needs the lead in a race where the 3-horse is extremely fast and reliable to break on top. In fact, I think this 3-horse could go gate to wire. I'm going to try to beat the 1-horse Octane on the rail, even though I know this is a nice horse, and maybe this horse will have a great 3-year-old campaign. But these are the horses you try to beat, especially when you have a horse like this that's on the rail. Así es, Cory habla de que esto es una carrera sumamente pareja y complicada. Todo depende de lo que haga el caballo Octane, que va a ser el favorito de la carrera. Él mencionaba que Misael Jaramillo ha dejado varios ejemplares aquí. Misael Jaramillo lamentablemente al final no puede conducir a Octane, lo va a hacer Edgar Sayas, pero es un caballo que acapara el favoritismo. Sin embargo, el número 3 King Cap es un caballo muy rápido y le va a meter mucha presión adelante, y él piensa que este es el tipo de favorito al que se le busca jugarle en contra. Él está jugando en contra de Octane en su ticket, así que se fue con el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, buscando una sorpresa tremenda en este Carryback Stakes. Él piensa que hay mucha velocidad, mucha presión, y esto pudiera favorecer a otro caballo que no sea Octane, que no corre desde que era 2añero. Pascual, tu opinión de esta carrera. Mira, esta es una carrera, me gusta King Cap, ese caballo, si lo miran bien, en la última, un stake de $65,000, perdió nada más y nada menos que con Willie Boy, que la semana pasada le ganó a Drain the Clock aquí con Chantal Sutherland y se tiró un carrerón ganando una carrera de grado acá. Viene corriendo con animales de 4 y más años. Ahora por fin lo colocan en una agrupación donde se va a encontrar con animales de 3 años de su misma edad. Creo que tiene muchísimo chance en base al grupo donde él ha venido corriendo. Octane viene con buenos trabajos a la carrera. Fue un caballo dominante aquí con los de la Florida el año pasado. 33% de la efectividad de Carlos David reapareciendo. Su último trabajo fue 59-1 en 5 furlongs. Se ve que le dio todo el tiempo para traerlo de vuelta, y sabemos el cariño y el punto aparte que tiene Octane para el trainer colombiano. Y el otro que me llama la atención es el 6 Strike Heart,
el que va a conducir Junior Alvarado, presentado por Matthew Williams. Este retorna a Gulfstream Park. Recordamos que participó en el Florida Derby sin opción alguna para ganar la carrera, pero ha tenido un poquito de tiempo de relajación para traerlo por fin a correr nuevamente a Gulfstream Park, y la conducción de Junior Alvarado puede ser una garantía. Así que esos son los tres que me llaman la atención. Una carrera bastante compleja, pero yo creo que con estos tres está el ganador de la competencia. So for Pascual, he likes King Cup number 3. He likes also el Strike Hard number 6 and Octane, despite the time that the long layoff. But Scott is more aggressive. He's leaving out Octane of his ticket. Así que Scotty más agresivo que Pascual. Pascual piensa que el Cayo Octane viene muy puesto para la carrera. Sin embargo, lo va a conducir un jinete que no lo conoce y va a tener presión adelante, y por eso lo acompaña con el 3 y el 6. Scotty mucho más agresivo que Pascual, se va con el 2, 3, 4, 5 y 6. Let's talk about the last race, race 11. Última carrera de la secuencia del Epic 5. Scotty tiene 1 y 4 en el ticket. Let's talk about this race, Scotty. Well, this is all about two horses, and that's the one horse, Cobla Mas. So look at this horse has no speed. It's very, very reliable to run a good race. But here's the problem. You're going from a very good trainer to a trainer who claimed this horse who's let's see, what's his win percentage? So Brady is 5%. So yes, it's 40% to win, you can see the number 4 on the pace. I mean, this horse has to come from behind. It's going to have to pass 7 other horses. I think this horse is going to run good, but you can't trust it on the win end. And then I didn't care for the 2-horse Benefactor, because this horse does have a nice pace number, but I've seen this have a bigger advantage, and the horse did not run good. Today might be the day. If you want a long shot, Benefactor would be it. But I think that the class of the 4-horse sits a really nice trip behind the 2-horse and gets first run. So again, Jaramillo would have had an amazing day today, but I think I don't know who's on the 4-horse, because our system needs to update these trainers. But that being said, I think the race is between the 1 and the 4. But I think the 4-horse, I was considering singling the 4. Edgar Sayas. Edgar Sayas. Okay, well, that's good. I think Edgar's going to have a good day. Scotty hablaba de que Jaramillo, él consideraba que iba a tener un gran día. Lamentablemente ya sabemos lo que ocurrió. Edgar Sayas va a conducir a Outshine el número 4. Él hablaba de Colamas, que tiene un porcentaje muy alto de 40% para ganar la carrera. Sin embargo, pasa un entrenador muy efectivo a un entrenador que es mucho menos efectivo, como David Brady, aunque conduce Junior Alvarado, que ayer ganó con varios caballos rematando. Junior Alvarado tiene bastante habilidad cuando corre de menos a más, en particular, y este ejemplar Colamas va a tener un fuerte remate en esta carrera. Tiene mucho chance, pero el beneficio de la duda es que este caballo corre muy lejos, y por eso la clase de la carrera parece ser el caballo Outshine, el número 4. Edgar Sayas va a conducir en el plazo de Jaramillo para Gustavo Delgado. Este va a correr un poco más cerca, y este es un caballo que la verdad le cuesta ganar, pero que Scotty piensa que el grupo tiene mucho chance, así que él se arriesga. 1 y 4, 4 y 1 para Scotty en la última carrera. Escuchemos a Pascual y su opinión, y creo que tenemos chance para hablar de la primera del Pick 6. Pascual is going to talk about this race, but I think we have chance to go to race 6 and talk about the Pick 6 also. Let's hear Pascual, and then we close the Pick 5. Dinos, Pascual. Sí, 1 y 4 están en mis 2 primeras marcas. Después hay dos caballos que a mí me llaman la atención aquí. Uno es el número 6, que lo subieron de agrupación después de ganar en su penúltima con Ángel Arroyo. Ahora lo vuelven a bajar. Carlos Bacareza le coloca a Edgar Pérez como conductor. Y antes de esa última carrera donde lo subieron, él logró 2 victorias consecutivas corriendo en esta misma agrupación. Mucho cuidado con este número 6. Y otro que me llama la atención, me gustaría saber realmente la estrategia que tiene para esta tarde José Francisco D'Angelo, es el número 7, Miguel Ángel Vázquez. Decide montarse aquí. Las últimas 3 carreras fueron en milla con Quiquito. La última fue en milla, pero esta tarde lo coloca en la tapeta. En la tapeta tiene una victoria en 5 presentaciones. Ha ganado 3 veces en 7 salidas en la distancia. Así que si me da la impresión de que si gana el 1 o gana el 4, son
caballos claramente con opción de victoria. Lo que me preocupa del 1 es el trainer, porque después que clemea, cuando presenta de 10-0, no ha visto luz. Pero bueno, el 1 y el 4 son favoritos. Si se caen las torres, podrían ser con el 6 y el 7, caballos que abonarían buen dividendo. So for Pascual, he thinks like you. The number one, the bar change, maybe is not too good for him, but has a clear chance. So you need to include it because maybe he's a very good horse. Pascual tiene la misma preocupación de Scott en cuanto al entrenador, el cambio con cobla más. Sin embargo, Outshine, el número 4, es un caballo con bastante chance. So for Pascual, the first two picks, 1 and 4 also. But if you want to look for a long shot, King Tio 6, Devoted King and 7 are two options. Para Pascual, el 6 y el 7 como dos opciones de long shot para los que tengan, if you have more budget. Si tienes más presupuesto, pudieras agregar el 6 y el 7 en la última y el ticket evidentemente sería en vez de 80 y pudieras colocar 1, 4, 6 y 7. Opinión de Pascual. So, at the right of your screen, the late pick 5 with $80, you can reforce it. Está el ticket de $80 que sugiere Scotty para el late pick 5. Ya escucharon la opinión también de Pascual algunas carreras. Let's talk about race 6. Vamos a hablar de la carrera 6, que es la que inicia el pick 6, and let's suggest a ticket. Y vamos a hablar del pick 6, empezando la carrera 6. Vamos a sugerir un ticket a ver si podemos ofrecerles algo más. Ahí está el ticket generado por el sistema, ofrece 3, 4 y 9. Let's talk about this race and customize it. All right, so based on the horses that we're using in the pick 5, I regenerated the ticket. I put $110 in there, and it gave this ticket based on some of the horses that we had used in that pick 5. So here you go. Here's a look. It's using in race number 6, it's using the Racket. And but I think the 4-horse Blind Eye is going to run a really nice race, 34% to win. Look at the EquinEdge morning line. It's 5-2. It's got a very nice GSR. It's also EquinEdge's second pick. And you can see right here, it's also got the top SOR. So I think you might be able to get by. This horse has been off a little bit, but this horse has had some issues. New jockey, some time off. The workouts are fantastic. I think that the 4-horse Blind Eye might run a really good race. Racket is only 18% to win, top EquinEdge pick, but this horse always seems to stop. You can see it's losing ground in every single past race. I think the 4 is going to get a good run. I think Blind Eye might be the horse to beat in here. It could be a single. And what do you think about number 1, War on Truth? So War on Truth is a first-time starter. You know, it could run good for Mark Cassie. It's got a nice GSR. It's just a tough read. It's a very hard read. The workouts are okay, but see, Mark Cassie's sneaky. It seems like when you play him, you lose, and when you don't, he beats you. But I do think I'd rather take a horse with experience in this case. I just don't think you're starting a really, really nice horse this late in the season on synthetic. I prefer to take a horse like Racket or take a horse like Blind Eye, but I might sing. You know, for me, the more I'm talking about it, the more I would probably single a horse like Blind Eye, because I think the other ones really are not that great. The 9-horse Jackson Webb, this horse lost some ground last time out. Looks okay. He could run a decent race, but he doesn't look that great to me as well. I think Blind Eye is going to be a single, so I'm gonna force the system to single. Así es, bueno, es una larga explicación de Scotty, pero interesante. Pascual empezó con los 3 ejemplares indicados por el sistema, que eran el 3, el 4 y el 9. Luego habló de Blind Eye, que es un caballo que él ve que está más clasificado que los otros, que tiene una buena genética para esta carrera, un buen porcentaje de ganar 34%. Segundo pick de los EquinEdge, el caballo Blind Eye número 4. Él después analizó al caballo Racket, pero dice que es un caballo que tiende a aflojar al final. Y aunque va a salir adelante con la presión del 5, él cree que este caballo va a correr bien, pero probablemente no pueda con el 4. Y el mismo caso de Jackson's Webb, el número 9, que sube de distancia y también en su última mostró carencia en el tramo final. Así que puede correr bien, pero no ganar el 4. Yo le consulté sobre el número 1, War on Truth,
y dice que tiene un buen pedigrí el caballo. Presenta a Mark Cassey, que es un entrenador que no es fácil leer con sus debutantes. A veces uno tiene la dicha de acertar cuando él debuta con un ejemplar ganador, pero él dice que un ejemplar que está debutando a estas alturas del año, debutando en Goldstream Park en la tapeta, parece que este War on Truth, él piensa que este caballo no debe ser nada del otro mundo, y por eso que la mejor opción para la carrera es el número 4 Blind Eye, y si quieres buscar en la caída le colocas el número 3 Racket como una opción. Él forzó al sistema. Let's see the ticket again. Vamos a ver el ticket de nuevo con el número 4 Blind Eye como base, y fíjense que el sistema reforzó las otras carreras y generó un ticket por 108, colocando en un presupuesto de 110. ¿Tu opinión, Pascual, de esta sexta carrera? Sí, tiene mucho chance el 4 del Rafnet con Edwin González ahora en la conducción. Ciertamente es la primera vez que va a competir a la tapeta, y el otro detalle es que viene a reaparecer, no corre desde el 24 de octubre del año pasado. A mí el caballo de Carlos Pérez me gusta mucho, independientemente de la pelea que pueda tener al inicio. Edgar Pérez regresa a la conducción de este caballo que estuvo a punto de venírseles de tiro a tiro el 1 de mayo, perdió solo medio cuerpo. Y yo estoy igual que tú, Alfredo, yo no descarto a este debutante de Mark Cassey. Esta agrupación no es nada del otro mundo. Si ese caballo tiene alguito, le montaron al líder de la estadística, podría estar decidiendo la carrera. Mucho cuidado con el debutante, el 1. Para Pascual, 3, 4, 4, 3 y 1, 4, 3 y 1. For Pascual, 4, 3 and 1. He thinks the number 3, maybe he will try to wire the field, and the number 1, he's looking for another perspective. The another perspective is the other horses are not too good, and maybe if the number 1 has a minimum quality, could upset the race. Para Pascual ya escuchamos que las tres opciones son buenas. So we have the two perspectives. La de Pascual de colocar el 3 al 4 y al 1, y la de Scotty, que es colocar el número 4 como base. So we wish Scotty a safe travels to Spain. Vamos a desearle un buen viaje a Scotty. Va a estar en España, but he will try to do the shows anyway. Él va a tratar de hacer los shows desde España, y si no, tendremos a una persona de EquinEdge, otro pronosticador con nosotros, para que nos siga orientando con sus pronósticos. Y el señor Artiles, bueno, nos vemos en un rato en el hipódromo Goldstream Park. Le deseamos mucha suerte a todos. Very good luck with this ticket. The pick 6 from Scotty at the right of the screen. El ticket de Scotty a mano derecha de sus pantallas. See you soon. Until next Friday. Nos vemos pronto. Hasta el próximo viernes. Suerte. Bye, guys. Thank you very much. Chao. Well, Mr. Good Scotty, stuff. we will in touch. Yeah, good stuff there. This is a lot of fun, actually. I'm having a lot more fun doing this than I thought. I think we hit a pick 6 or a pick 5 last week, right? Yes, but the payout was very, very low. It was very low. I know. Yesterday was good, but the sequence was very difficult. Very difficult. It was. The sequence was brutal, and I think it paid 14,000. I think the pick 5. 14,000, and the pick 6 120,000. Wow! So somebody took the pool. Yep. Yeah. Someone hit the pool incredibly. Unbelievable. Incredibly. Was very difficult. This is a very tough sequence, actually. Here's the thing about what I don't like about sequences like this, I will say, is that you need to spread, most likely, unless for whatever reason you look at something and love it. But if you spread, like in a race like this, you could easily use these 6 horses, and you're probably 95% to win. The problem is Racket could win at 6-5, right? And so that's what you're dealing with. And it's like that in like all the races, like this one here with Octane. This horse is going to go off at probably 4-5. And you just have to, unfortunately, you have to be okay with losing. And it's okay. If this horse wins by 10 lengths, and it wouldn't surprise anybody, then you just have to deal with that. But you can't go over and just spread so much and then all these favorites win. And that's unless you really hate a favorite. I don't hate Octane at all. It's really important when you want to spread that you hate a favorite. And that's just not the case. Like, I don't hate the 3-horse Racket, but I know that it's capable of winning and it's not going to pay much. So
I like that Blind Eye is 9-2 on the odds makers morning line and 5-2 on ours. Yeah, certainly Racket's probably the horse to beat, but Blind Eye, well, you know what I liked about it, Alfredo? I really liked that this horse in its first start on the turf, it steadied, had issues. And so many times with these young horses, like this horse is a 2-year-old, they have shin issues, right? And look, it steadied, very fractious in the gate, veered out at the start. So clearly this horse is better. And Ralph Nix does not put this horse in a claimer. This horse is still in a maiden special weight. So and Racket, I think we feel like we know who this horse is. This horse is who it is. Whereas Blind Eye, he's going to blow these horses away, or maybe it still has issues. But I'm going to come from a perspective that Blind Eye, that Ralph Nix has figured out the issues with this horse, and he's going to romp in this field. That's the approach that I have to take. So, but and then this race here, the 6 horse, my man. And the approach at the end is like the system. The approach is you are betting on the most probable result. The most probable result. Yeah. Well, and the my man Flint is an example. Look at this. The top win percentage is 19% in my man Flint. I mean, singling a horse in a race like that on the outside looks ridiculous. It's risky. It is. I mean, so I kind of envisioned, okay, the trip that I think this horse is going to get, and I had to dig deeper and really look at these horses and see, okay, why would I like that horse? So sometimes we can look at the positives of a horse, but we're not looking at the positives of the other horses in the race, right? We're like, so the points that we can make about my man Flint are probably accurate, but I'm sure we can go and look at these other horses and make some positive points. So what I try to do is put the odds in my favor by using EquinEdge and trying to match up like good GSRs, good SORs. So when I looked at my man Flint, it's got a 63 GSR. So that's good. It's got a good record on the SOR. Look at that. Going a mile and 70 on synthetics, got 1 second place and 1 third place finish with an average group of 50. It's got the highest SOR here. Pace, there's not much pace in the race at all. And the horse that does have the pace doesn't look that great to me and has a low GSR. You see, so that's the way kind of I'm approaching this particular race. And then, so there's many metrics that are lining up towards the 6 horse, although the race looks wide open on paper. Yes, I like that analysis. And I will root for your singles today, especially for my man Flynn, that I like him too. So I'm wishing you the best today, because I'm expecting to hit a big one before you leave to Spain. So I hope so. I have a show, by the way. I have a show coming up. Yeah, you have a show in less than 10 minutes. So I wish you the best for Goldstream. I think Laurel and Goodwine, if I read well. Well, we will in touch, and enjoy your trip. Thank you, brother. I appreciate that. Thanks for all your hard work, and thank you to Hipica, Pascual, everybody involved, all the producers involved in putting all this together. Okay, and I'm sure I'll be talking to you next week. It's a travel day tonight and tomorrow, so but best of luck today. Okay, and we'll talk later. Sure. I text you later. Okay. Have a good one, and good luck for everyone that is watching this. Good luck today. Yeah. All right, Alfredo Alonso, thank you, and big thank you to you guys. I've got a show in 10 minutes. You know what to do. I think you can stay here on YouTube, and it's up for the starting at 12:15 on EquinEdge Live, and we're going to start in about 10 minutes on a different channel. So, or you probably got the email, or you're going to get the email about the show. So click on there, and we'll see you in about 10 minutes from now. Thanks, everybody.